Buenas noches, mi nombre es Rodríguez Herrera Andrea Montserrat, soy estudiante de la carrera de Negocios Internacionales en la ESCA-Tepepan y esta es la segunda parte del examen en donde voy a presentar un video para la materia de análisis de la política mundial sobre la apropiación cultural. Comenzaremos por una pequeña introducción, los antecedentes, la problemática en el tiempo actual, el marco normativo, su impacto en los negocios a nivel internacional, las conclusiones y finalizaremos señalando las fuentes. Ahora, como pequeña introducción, en este trabajo analizaremos 3 artículos sobre la apropiación cultural después de entender su concepto. Hablaremos sobre el marco normativo de esta problemática a nivel nacional e internacional y para finalizar expresaré mis conclusiones y opiniones sobre dicho análisis de este tema tan importante que ha tomado una relevancia increíble en los últimos 5 años. Primero vamos a empezar con el concepto. Según el diccionario de Cambridge, la apropiación cultural es el acto de tomar o usar cosas de una cultura que no es la tuya, especialmente sin demostrar que entiendes o respetas esa cultura. Vamos con los antecedentes. Primero, la apropiación cultural, según la RAE, es la acción de copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias, una práctica que se ha hecho notoria en tiempos actuales, sobre todo en ámbitos como la estética y la moda, que es de lo que vamos a hablar en este video. Por otra parte, vista desde la apropiación cultural en sociología, se percibe como un acto de secuestro de uno o más elementos de una cultura ajena, que además sirven para identificarla o para caracterizarla, con el propósito de ser explotados para beneficio de la cultura dominante. La cultura dominante en este caso sería la que tiene mayor influencia sobre la otra cultura. El fenómeno de la apropiación cultural no es nuevo, ya que en diversas épocas históricas se implementó como una forma de colonización y la manera más efectiva de hacer borrada cultural dentro de los pueblos conquistados al privarlos de sus costumbres y sus tradiciones originarias. Cabe destacar que entre los ejemplos de costumbres culturales afectadas por esta práctica fue, pues, la religión, que en el caso de los pueblos aborígenes estaba caracterizada por la creencia hacia múltiples dioses. Esta visión politeísta fue considerada pagana por los conquistadores europeos que llegaron a América, los cuales sometieron y evangelizaron a los integrantes de los pueblos originarios, forzando su conversión a la fe católica. A pesar de que este y otros episodios históricos ayudan a señalar y a definir controversial esta práctica, el término de apropiación cultural comenzó a popularizarse durante la década de los 60, en plena época donde se generaron diversas investigaciones surgidas desde los estudios culturales y la antropología postcolonial. Esto según la autora Galea y el 30 de diciembre del 2022. O sea, es algo muy reciente, es algo que está tomando muchísima importancia y en donde conforme va pasando el tiempo van creándose más artículos y más polémicas sobre este tema. Ahora, en cuanto a la problemática actual, yo voy a resaltar 3 noticias que son las más como importantes. Todas son de ámbito textil. La primera noticia es la acusación a Nike, Louis Vuitton, Osho, la delgada línea entre la inspiración y la apropiación cultural. La segunda es la prohibición de la apropiación cultural de México ha llegado a un comienzo desordenado. Y la tercera es frenar la apropiación cultural en la industria de la moda mediante la propiedad intelectual. Cada una de estas lecturas tiene un pequeño resumen. La primera lectura dice frenar la apropiación cultural en la industria de la moda mediante la propiedad intelectual. Eso lo dice la autora Brigitte Vecina en el año 2019. La segunda dice, una ley destinada a proteger el arte indígena podría ser un servicio labial. Vamos a hablar de la ley más adelante. Esto fue citado por Chantal Flores el año pasado. Y la tercera lectura habla de la denuncia de México a varias multinacionales textiles por imitar supuestamente prendas indígenas, reabre el debate al plagio artístico a las minorías. Esto fue en el año del 2021 por los editores Osario y Lara. Voy a hablar también al final de este video sobre un caso de éxito en México donde demandan a una multinacional y ganan. Los puntos en común que tienen todas estas, pues, noticias es que, número 1, hablan de diseños textiles. Todos los casos son relacionados a la industria de la moda, que es la que ahorita presenta más problemas por plagio y apropiación por parte de grandes empresas a pequeños artesanos de grupos indígenas. Número 2, la ignorancia, ya que la mayoría de estos artesanos no conocen las leyes que regulan la apropiación cultural ni la diferencia, y pues obviamente entre la apropiación y la inspiración.
o lo hacen hasta que alguien se los comunica por redes sociales, pero después de muchísimo tiempo. Otra cosa que quiero resaltar es que existen lagunas legales, ya que la ley de protección ya existe, la vamos a ver más adelante, sin embargo presenta grandes zonas grises al momento de definir conceptos importantes como los pueblos, como la cultura, como etcétera. Además de su poca difusión y pues un poco de falta en el seguimiento. Y por último es un tema que quiero resaltar y del que voy a hablar al final del video, es la remuneración, ya que a pesar de que varias empresas en estos artículos pues admitieron su error, dijeron que no era su intención, no sé qué, pidieron disculpas públicas y retiraron sus productos del mercado. Pero a pesar de todo esto, los artesanos no han recibido compensaciones económicas ni alzas, obviamente, en la venta de sus productos después de que estas empresas los quitaron. Ahora vamos a empezar con el marco legal. Primero, en el ámbito nacional, quiero destacar los puntos más importantes de la ley, que es la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Todo esto se señala en el artículo 2, donde dice: la ley tiene los siguientes fines, son 6 en total. Primero, reconocer y garantizar el derecho de propiedad de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas sobre los elementos que conforman su patrimonio cultural, sus conocimientos y expresiones culturales tradicionales, así como la propiedad intelectual colectiva respecto a dicho patrimonio. Número 2. Promover el respeto y desarrollo del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como reconocer la diversidad de sus elementos. Número 3. Establecer disposiciones para que en ejercicio de su libre determinación y autonomía, los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas definan, preserven, protejan y controlen y desarrollen los elementos de su patrimonio cultural, sus conocimientos y expresiones culturales tradicionales. Cuarto, establecer las bases para que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas definan el uso, disfrute y aprovechamiento de su patrimonio cultural y, en su caso, su utilización por terceros, que en este caso serían pues las transnacionales de las que estábamos hablando. Número 5, constituir el sistema de protección del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como mecanismo de coordinación interinstitucional, disculpen, del gobierno federal, conjuntamente con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Y número 6, establecer las sanciones por la apropiación indebida y el uso, aprovechamiento, comercialización o reproducción del patrimonio cultural, conocimientos y expresiones culturales tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas según corresponda, cuando no exista el consentimiento libre, previo e informado de dichos pueblos y comunidades o se vulnera su patrimonio cultural. En todos estos casos, queda prohibido cualquier acto que atente o afecte la integridad del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Cabe señalar que esta ley no define ni puntúa exactamente quiénes son esos pueblos, cómo se llaman, cuántos habitantes tiene, no lo dice en la ley, pero ahí lo señala. Ahora, en el ámbito internacional es más carente esto todavía. Lo único que pude encontrar es que desde 1999, pues la OMPI tuvo como una agenda en donde dice: se ha ampliado notablemente el estudio de la protección jurídica de la cultura tradicional y popular generalmente denominado folclore. Se organizaron un coloquio subregional y 4 consultas regionales en cumplimiento del plan de acción aprobado por el Foro Mundial de la UNESCO, /OMPI, sobre la protección del folclore. En todo esto, en general, las leyes de propiedad intelectual existentes excluyen la protección de las exposiciones culturales tradicionales y las regalan al dominio público, lo que las hace vulnerables a la apropiación y menoscaba el derecho y las normas constitucionarias que regulan el acceso a ellas y su uso en un contexto tradicional. En el documento de la OMPI, llamado el Proyecto Actualizado de Análisis de las Carencias en la Protección de las Expresiones Culturales Tradicionales, ofrece un examen detallado de las deficiencias del derecho de protección de propiedad intelectual, en particular del derecho de autor. Esto también fue un tema muy importante en Singapur, quiero resaltar, a la hora de impedir de manera efectiva la apropiación de las expresiones culturales tradicionales.
Ahora vamos a hablar sobre el caso de éxito después de que pues vimos que en realidad la OMPI y la propiedad intelectual están muy descuidadas todavía en el ámbito internacional. Muchos países como Singapur y como México han tenido que estar pues ellos actualizando sus leyes ya que pues sus pueblos así lo exigen porque a través de la Secretaría de Cultura es como México ayuda a todas estas personas. Un caso de éxito fue el caso de una empresa que se dedicaba a hacer huipiles de diseños mayas, que son parte de toda la península. Y la noticia es más o menos así, se titula Shane, que todos conocemos la marca Shane, retira del mercado la prenda por la que fueron acusados de apropiación cultural en México. Después de que la Secretaría de Cultura de México expusiera a Shane ante la apropiación y comercialización indebida de una prenda con elementos culturales mayas, específicamente el top ribete en abanico con estampado floral, que era como le llamaban en la página, el gigante asiático responde y recalca su respeto a los diseñadores, artesanos y a la propiedad intelectual. Básicamente pasó lo mismo que en los otros 3 casos que vimos al principio. La empresa dijo, no sabía, una disculpa, más que una ofensa es un homenaje a ustedes, los artesanos, bla, bla, bla. Pido disculpas públicamente y quito mi producto del mercado. Pero pues esto obviamente ya hizo que pues los huipiles, o sea, para empezar los pequeños artesanos no tienen la capacidad jurídica ni económica que tiene una empresa gigante para poder tomarse todo el tiempo que conlleva una demanda, porque esta demanda fue desde el 2017 y apenas en 2022 se pudo resolver totalmente hasta el punto de que Shane quitó el producto, pero mientras tanto, en todos esos años, pues la empresa tuvo que estar peleando, tuvo que ocupar dinero, obviamente Shane siguió cobrando, no les devolvieron un peso, cosas así. Pero es un paso hacia poder corregir todo este tema tan importante de, pues, la propiedad intelectual, de la apropiación cultural y sobre todo que es algo de mucho impacto en cuestión de, pues, de mercados internacionales, como este ejemplo. Ahora las conclusiones. Como primera conclusión, podemos señalar que a pesar de que no es un tema nuevo, como ya lo mencionamos, la apropiación cultural ha tomado y seguirá tomando bastante importancia en la manera de comercializar estos productos inspirados en la multiculturalidad de un mundo globalizado como el que vivimos hoy en día. El primer paso fueron la creación de leyes para la protección de las minorías contra las grandes corporaciones, pero pues faltan muchas otras regulaciones comerciales en cuanto a exportaciones, importaciones, las exposiciones culturales, las cuales pues también son muy importantes, el e-commerce especializado para este tipo de artesanías, claro, y en fin, muchísimos otros puntos más, pero por algo se empieza. Con la apertura legal se empezó, de este tema, se abren nuevos caminos que deben ser regulados para una sana competencia y una comercialización segura, pues porque, repito, son grupos minoristas en donde su trabajo manual vale la pena y obviamente eleva el costo a que si llega una transnacional y les dice, me robo el diseño y agarro y en mi super fábrica lo puedo multiplicar y pues hacerlo básicamente fast fashion, y lo cual pues afecta enormemente a estos artesanos a los que nadie ayuda porque ni siquiera tienen conocimiento de todo lo que les están haciendo directamente. Finalmente, dicho esto, me gustaría y me parece muy, muy importante resaltar el hecho de que una disculpa pública, en mi opinión, y retirar los productos del mercado no son para nada suficientes para compensar el esfuerzo y el tiempo del trabajo de los artesanos ni todos los sacrificios que tuvieron que haber hecho para poder realizar su denuncia. Debería de haber compensaciones económicas también. Esa es mi opinión. Yo siento que sería algo muy bueno, a pesar de que el gobierno está dando muchas facilidades y hay muchas otras plataformas que dan facilidades y free taxes a todos los artesanos, pues realmente es que no todos saben usar esas páginas, son pueblos que ni siquiera tienen acceso a internet, entonces son muchas, muchas cosas que hay que poner en claro, pero pues yo no estoy de acuerdo en que con una disculpa pública y retirar mi producto sea suficiente. Pero bueno, estas son las fuentes que utilicé, todas son fuentes pues confiables, ahí están todas las noticias citadas, obviamente utilicé también páginas de la UNESCO y del Diario Oficial de la Federación. Eso sería todo por mi parte, muchas gracias por su atención y buenas noches.